Hola, comunidad de Macondo, ¿cómo estamos? Es jueves y llegó finalmente nuestra hora de análisis internacionales sobre América Latina y también hechos desde América Latina. Hoy finalmente estamos todos en la región, Marco y yo, en la Ciudad de México, cosa que ya se ha convertido casi que en una tradición que nos gusta bastante, ¿verdad, Marco? Ya me dirás. Leandro Grille desde Montevideo, así que vamos a comenzar hablando de la mayor flotilla solidaria de la historia que va rumbo a Gaza, la Global Summit Flotilla, con 350 tripulantes de más de 40 países distintos, que partió desde Barcelona con una treintena de barcos, a los que luego se les han sumado también embarcaciones desde Túnez, desde Italia. ¿Qué es lo que quieren lograr? Bueno, que se rompa el bloqueo a Gaza, que se abra el corredor marítimo para la ayuda humanitaria que Israel está bloqueando, que no deja que entre desde hace un tiempo. ¿A qué se enfrentan? Bueno, por lo pronto el Estado de Israel ya anunció que los trataría como terroristas, ni más ni menos. Hoy vamos a hablar con uno de los tripulantes se encuentran precisamente en Menorca, que el barco está haciendo para una parada técnica. Vamos a hablar sobre lo que supone la expedición, sobre las protestas para denunciar el genocidio que van aumentando en el mundo. Sin ir más lejos, ayer en el País Vasco, activistas lograron detener la vuelta ciclista en la que participaba un equipo de Israel, un equipo que forma parte de esa suerte de sport washing, ¿no? De parte de la Hasbara israelí. Bueno, parece que el Estado de Israel está convirtiéndose en un invitado cada vez un poco más incómodo, y a ver a qué puede llevar esto, teniendo en cuenta los antecedentes de la propia Sudáfrica. Y bueno, luego también analizaremos el evento internacional que en nuestra opinión constituye pues toda una reconfiguración geopolítica mundial, esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebró hace unos días en China, a la que asistieron líderes de más de 20 países, pero que dejó una foto de un Xi Jinping, un Vladimir Putin y un Narendra Modi como pues abanderados de ese nuevo orden mundial que se viene en confrontación con el viejo orden mundial al que se aferra Donald Trump. Así que vamos a ir conectándonos a esta transmisión. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y ya no se olviden que nos pueden apoyar. También vamos a arrancar. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marquito. Efectivamente, ya estoy de este lado, del mar, en Uruguay. He pasado unas semanas en Europa, que la verdad que las disfruté muchísimo, pero también disfruto estando de este lado y reencontrándome con ustedes desde este lugar. Vamos a hablar entonces, sí, en primer lugar, de la Global Summit Flotilla. Es una alianza entre la Flotilla de la Libertad y otras iniciativas que tienen que ver con la causa palestina para intentar romper el bloqueo a Gaza. Como estabas comentando, Ina, son cientos de participantes, como 350, 44 países, entre ellos algunos participantes de muchísimo, si bien son todos militantes y activistas, hay algunos que son muy conocidos como Susan Sarandon, como Greta Thunberg o la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que están viajando hacia Gaza en un nuevo intento por romper el bloqueo. Israel ya ha anunciado que no va a permitir que se acerquen a Gaza. Recuerden lo que hicieron en las últimas dos intentos que fueron, en el que fueron detenidos entre ellos Greta Thunberg, Tiago Ávila de Brasil, Rima Hassan, la diputada franco-palestina, y fueron detenidos y bastante maltratados, pero durante 3 o 4 días hasta que fueron deportados. Lo que está planteando ahora Israel es otro, en mi opinión, ¿no? Está planteando escalón más, incluso en particular señalando a algunas personas como Greta Thunberg, acusándolas de terrorismo, lo que creo que pone en peligro a estas personas. Y no deberíamos sorprendernos a él actuara de las maneras más brutales, porque hace ya 10 años uno de los barcos de la flotilla de la flotilla fue atacado y fueron asesinados, de hecho 10 de sus tripulantes,
en otro intento que hubo para romper el bloqueo a Gaza, que recordemos que se sostiene desde el año 2007. Es decir, del año 2023 tenemos este genocidio en curso, pero el bloqueo tiene mucho más años y los intentos por romperlo también. Estamos o vamos a estar en contacto, creo. ¿Se me está escuchando mal? Un poco bajo, pero creo que es cuestión de tu sonido. Tú sigue, se te puede entender. Ok, a ver si ahí se me escucha un poco mejor, porque intenté subir un poco los micrófonos. No, ¿No? ahora bastante peor, con interferencias, pero no. Seguí un poquito Vamos. más. Marco. A ver, a ver, a ver. Bueno, voy yo. Mientras esperamos que se conecte una persona periodista que está en la flotilla. Eh, a ver, son varias cosas, ¿no? Primero, creo que el crecimiento, por lo menos en términos de no solamente de cantidad de barcos, sino de instalación mediática, de lo que es, digamos, el proceso de las flotillas de la libertad, el intento de llegar, de denunciar un cerco, y creo yo también lo que eso pone como presión hasta donde alcanza, tal vez en España sea donde más repercusión mediática tenga, para visibilizar un tema que se está alargando. Hoy estamos a 4 de septiembre, y si uno saca cuentas, esto, entre comillas, empezó, entre comillas, el 7 de octubre. De hecho, estoy perdido, van a ser 3 años, ¿no? Dos, Sí, por eso. sí, sí, sí. O sea, le han metido- 2023 a 2023. Sí, van a ser Van a ser 2 años. años. En un tiempo en el cual hemos denunciado el desarrollo de un genocidio, hemos hecho especulaciones sobre lo que podía pasar, lo que buscaba el Estado de Israel, el gobierno más en particular de Netanyahu, y que se ha movido bajo la impunidad más total. Y que es un poco el gran parteagua de esta época histórica. Así que en ese contexto, una flota que vaya, que denuncie, que se exponga, a sabiendas que una flota que fue en el mes de mayo le tiraron un dron, no sé si recordarán, una que salía justamente de Malta o de Chipre. Creo que esa es la importancia más grande. Y la reacción del Estado de Israel, que es de la impunidad total, que es de declarar, digamos, una situación cuasi de guerra contra las flotillas que se está acercando. Bueno, en todo ese contexto yo creo que es como la importancia del proceso que está viendo y bueno, ya nos van a contar desde adentro cómo es. La verdad que a mí me genera curiosidad saber cómo es el interior de ese conjunto de embarcaciones que están avanzando. Sí, y lo que estaba diciendo también al principio, que parece ser que se están logrando desde el activismo algunos pasos importantes, como por ejemplo, decías Marco, que en España quizás es donde más repercusión ha tenido, pues lo que ocurrió ayer en la vuelta ciclista en Euskal Herria, en el País Vasco, ha sido muy importante porque básicamente miles de personas pues, colapsaron ese evento, denunciaron la participación de este equipo que es Israel Premier Tech y que yo recuerde es algo que sucede por primera vez en todo este tiempo que hemos visto a Israel participando en Eurovisión como si nada, llevando canciones así un poco que generan esas lágrimas de cocodrilo sin que nadie haya puesto ni un pero y aquí pues al final no les han dejado completar la carrera, estaban como a 20 kilómetros de la meta y se ha detenido pues, la carrera entera. Y lo que esto supone, más allá de un acto simbólico, ¿no? Que dice que pues no tiene cabida ninguna ocupación, un genocidio, un sistema de apartheid. ¿Eso qué es lo que supone? Que en este tipo de eventos la participación del Estado de Israel peligra el evento en sí. ¿Cuál es la conclusión? Que los que lo organizan empiezan a perder dinero. Entonces estás en un dilema en el que tienes que elegir si eres más sionista o más capitalista, ¿no? Y yo creo que ahí la elección va a ser clara y este puede ser que sea un camino a seguir
que en el caso de Sudáfrica pues ha llevado unos cuantos años. Vamos a ver qué puede pasar en el caso de Israel. A ver, voy a intentar... Creo que ya, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya está, Bernard? No, pero porque estaba intentando reconectar porque hubo un problema técnico ahí. Hace pocos días, Ina, mientras esperamos la presencia de Bertrand Lautaro, un periodista catalán que está ahí en la flotilla, en este momento en Menorca, donde estaba haciendo una parada técnica, hace pocos días se filtró, publicado por The Washington Post, un proyecto de los Estados Unidos del cual ya habíamos hablado hace un tiempo, pero ahora sale publicado con un nombre, que es un fondo para la reconstrucción de Gaza, un plan del gobierno de Donald Trump que dice básicamente que Estados Unidos se haría cargo de la Franja de Gaza, el control durante 10 años para construir una suerte de riviera turística, de balneario de lujo, ¿sí? Con la población palestina desplazada ya fuera del territorio. Este plan, que además tiene, irónicamente, el acrónimo que lo identifica es GREAT, ¿sí? Por las siglas en inglés, fue publicado esta semana en The Washington Post y repercutió en muchos medios, entre ellos en los medios españoles. Yo leí, por ejemplo, la referencia la leí en El País de Madrid, y es un poco en la misma onda que aquel video que se habían publicado. ¿Recuerdan aquel video hecho con inteligencia artificial que mostraba a Claro. Trump y que es desfachatado en el sentido de que ya, o sea, no tiene ningún límite, ningún prurito en publicar un plan para actuar sobre la franja sin la población palestina, población que, Leandro, por cierto, sí, tenemos al invitado en línea desde la flotilla. A ver si nos le damos escucha. entonces, Hola, buenas tardes, ¿me Sí, le damos, tenemos escucháis? sí, Sí, buenas tardes, ¿me tenemos escucháis? ¿Cómo a Bernat estáis? Lautaro. Disculpe por la demora, ¿cómo Ahí estáis? está. Hola Bernat, ¿Qué muchas tal? gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Ujú. Bernat, bueno, Muchas, gracias muchas por gracias por la conectarte. invitación. Vamos a grano si queréis, disculpen la demora. Bernat, cuéntanos un poco cuál es el objetivo, qué piensan ahora que pueden conseguir, teniendo en cuenta también que hay cada vez más protestas. ¿Cuál es, digamos, la principal meta de la expedición? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a la audiencia por la invitación. Ahora mismo nos encontramos en Menorca, en una de las embarcaciones, concretamente Catalina, junto a dos embarcaciones pequeñas más, arreglando unos problemas técnicos y esperando a otras embarcaciones que van a venir de Barcelona. El objetivo político principal de esta acción, según relatan los organizadores de la Global Summit Flotilla, es quebrar simbólicamente el cerco económico y militar y marítimo que se está ejerciendo sobre la Franja de Gaza y sobre toda Palestina en su extensión, no tanto por una cuestión de que la comida, los insumos médicos, la ayuda humanitaria que se está llevando en general sea de una cantidad mínimamente necesaria para la población que requiere de ella, sino para demostrar que la población civil organizada puede hacer lo que los gobiernos no pueden hacer y que ya deberían estar haciendo, cumpliendo con el deber de socorro que se debe hacer cuando hay otra población, otro pueblo que está siendo masacrado. Como se dice en la Carta de las Naciones Unidas, que todos los gobiernos europeos o de las personas de los 44 países que forman parte de esta flotilla, pues ya han firmado, ¿verdad? El objetivo, no voy a decir que sea simbólico, pero sí viene a ser como un desafío político a los propios gobiernos que no quieren implicarse en tomar decisiones en materia económica, política, diplomática, pero especialmente económica, ¿no? Como se han tomado sanciones económicas contra otros países a lo largo de los últimos años, ¿por qué no se podrían estar tomando en este caso cuando hay un genocidio que está siendo televisado, ¿no es cierto?
Lautaro, Bernat, las últimas dos barcos que han intentado romper el cerco hacia Gaza, el Handala, el Matlin, fueron detenidos por Israel luego de ser acosados con drones, con amenazas, y Israel sostiene que también esta flotilla va a ser detenida e incluso amenaza con considerar a los terroristas y un trato aún peor del que ya tuvieron las anteriores delegaciones. En particular, están señalando algunas personas, el gobierno de Israel, como a la activista sueca Greta Thunberg, entre otras, una de las personas más conocidas, una de las referentes mundiales más importantes que hay del activismo. ¿Ustedes cómo están tomando desde la Global Sumut Flotilla esta amenaza? ¿Qué tipo de presión están sintiendo cuando han estado navegando? ¿Drones? ¿Amenazas de otro tipo? ¿Cómo toman esta posibilidad? Bueno, en primer lugar, yo he participado como un voluntario más en esta flotilla, en tanto que periodista, ¿no es cierto? Como la Global Sumut Flotilla ha organizado esto, ha sido a partir de una recopilación de voluntarios con perfiles técnicos y distintos. Hay desde médicos a personas que saben de situaciones de riesgo, a periodistas, comunicadores, influencers y especialmente tripulantes y personas que saben manejar embarcaciones, que es de lo que más ha faltado hasta cierto punto, ¿no es cierto? Yo he venido como para cumplir esta misión profesional y de los 24 barcos que zarpamos de Barcelona, todos tienen un comunicador, así como todos tienen un médico, una tripulación, un capitán y un coordinador de la Global Sumut Flotilla que ha participado en los últimos meses para organizar esta acción. Es un poco como para especificar el tamaño de dicha situación y como para decir que si estuviéramos hablando de una organización de cuadros de un partido, probablemente solo serían un 5% de las personas realmente de la Global Sumut Flotilla que están participando de esta acción como parte de esa organización en sí misma. La mayoría de nosotros hemos sido voluntarios seleccionados a partir de nuestros perfiles, ¿me explico? Bajo estas amenazas que se han dado, estamos hablando de 24 barcos en los que mínimo hay 7 personas en cada uno, como es en mi caso, que es un pequeño velero, pero en que hay algunos 5 o 6 que tienen más de 30 personas dentro de él, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de gente que es y no toda ella ha sido, digamos, organizadora o que tome parte de unas decisiones políticas a lo largo de los últimos meses y años. Las amenazas que se están dando por parte del ente sionista de Israel, la mayoría de la gente que está publicando en redes en estos días y con la que hemos podido compartir en este viaje y sobre todo en esta parada, tanto en Mallorca como en Menorca, ha sido la de vamos a seguir hasta el final. Ellos no están dispuestos a cobrarse ese valor político y diplomático que puede implicar encarcelar a personas de países que son aliados de Israel. Hay personas de Estados Unidos, por ejemplo, que cuando estuvimos en la formación sobre los riesgos de una deportación cuando entrésemos en aguas palestinas invadidas por el ente sionista, personas estadounidenses que decían, bueno, mi Estado, mi gobierno no me va a cubrir diplomáticamente en caso de una deportación, todo lo contrario, va a colaborar con Israel y con el gobierno de Netanyahu para castigarme todavía más. Pero estas personas, ciudadanos estadounidenses voluntarios, uno es pescador, otro es defensor de derechos humanos, otro es jubilado, otro es el exactor de Juego de Tronos. Todas estas personas estadounidenses tan dispuestas están y tan entregadas están con esta situación de masacre por los palestinos que quieren arriesgarse todo. Entonces, personas que estamos, tal vez como es mi caso, que tengo la ciudadanía española y chilena y que estamos también en un caso más medio, también entendemos que sería un costo político demasiado alto por parte del gobierno de Israel detener a personas de 44 nacionalidades, la mayoría de ellas aliadas de Israel, digamos de Occidente, como para generarse ese error político, ¿no? Digamos que cualquier ciudadano que esté participando en esta flotilla, como es el comité brasileño o el comité colombiano, para seguir más lejos, están teniendo en consideración que sus gobiernos están teniendo una política muy confrontativa, especialmente el colombiano, y que eso puede pues, generarles una situación peor que otros, ¿no es cierto? En mi consideración, si Israel quisiera ir más lejos, podría llegar a usar
los ciudadanos que lleguemos hasta allí como moneda de cambio en un momento dado, dentro de lo que ya se ha demostrado una política sádica de chantaje y de extorsión que le gusta hacer tanto a sus aliados como al pueblo palestino en especial. Bernard, gracias por estar en Macondo. Aprovecho ya que hablas de gobiernos. La flotilla salió de Barcelona, de hecho ahora están todavía en territorio en Mallorca, ¿no? Menorca, dijiste. ¿Cuál es la posición, reacción, si es que la hay, del gobierno de Pedro Sánchez? Porque imagino además que el punto de salida pues, tampoco es una casualidad. ¿Se ha pronunciado? ¿Está como mirando esto de reojo? ¿Por qué se eligió salir desde ahí? Porque se considera que puede haber cierto nivel de, no respaldo diría, pero de apoyo en caso de crisis, pensando en las reacciones, tomando en cuenta que de a poco se van a acercar a la zona del conflicto y también hay como una situación colectiva y después, como vos bien decías, cada ciudadano, digamos así, tiene un gobierno que puede, digamos, ser más o menos negociador, entreguista, aliado, etcétera. En este caso, ¿cuál es la situación? En el caso español en concreto, se entiende desde el comité de apoyo a Gaza y a Palestina de España que no es un gobierno totalmente entreguista, ni tampoco es un gobierno el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Español, no es un gobierno totalmente entreguista, pero tampoco es un gobierno totalmente confrontacional, sino que es alguien que quiere mantener una imagen de cierto progresismo y de defender los derechos humanos sin necesariamente implicar tocar o quebrar lo que vienen siendo las relaciones y los intercambios económicos históricos con Israel. La compra de armas ha seguido produciéndose hasta el día de hoy. Sí que han habido unas acciones parlamentarias como para impedir eso, pero no estamos en el momento en que se haya decidido emplear sanciones contra el Estado de Israel o incluso impedir que otras empresas israelitas que, por ejemplo, manejan el agua en algunos lugares en el Estado español puedan pues, seguir manteniendo operaciones económicas de carácter civil en el territorio español. Todas estas acciones son las que realmente podrían llegar a generar un daño económico a la oligarquía israelí, en este caso, pero que desde parte del gobierno de España nos están haciendo. La elección del puerto de Barcelona ha sido pues por un doble motivo. En el primer lugar, gracias pues, teniendo en cuenta que hay un apoyo y una tradición de lucha muy especial y que Cataluña, pues dentro del Estado español, por qué no decirlo, es una de las zonas sociológicamente más acostumbradas al progresismo y al intercambio y a ciertas aperturas hacia según qué movimientos y que ha tenido un histórico movimiento de solidaridad con Palestina, pero también de lucha social. Y el segundo motivo, digamos, más práctico, es que la flotilla o la Global Summit Flotilla entendió que no habría trabas burocráticas o que el gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de no ser totalmente confrontacional, no provocaría no cedería a la presión de oligarquía israelí para poner trabas burocráticas a la salida de estos barcos, como puede ser pues poner un montón de revisiones técnicas, revisiones sobre los permisos de navegación, sobre los permisos de circulación de los ciudadanos que están saliendo de esos barcos, etcétera, etcétera, cosa que se ha demostrado que no ha pasado. El último día, justo saliendo de Barcelona, después del primer día de la salida y que tuvimos que volver, vino la Policía Nacional y la Guardia Civil, hizo unas comprobaciones de pasaportes y selló los pasaportes de los que tenían que ser sellados, que nos pertenecían a la Comunidad Europea, pero no hubo más problema que eso. Entonces entendimos, o he entendido también que la organización ha tomado esta decisión por este motivo. Bernat, hablaste de ciudadanos de Estados Unidos que ya vienen a riesgo de que no les van a cubrir nada, ¿no? En caso de que algo les suceda. Acabamos de hablar de España, que a pesar de que a Pedro Sánchez le resulta insoportable ver cómo matan a niños, pues España es el país que más armas ha importado, ¿no? A Israel en 2025. Y una dice, es que este bloqueo lo tienen que romper los estados, no los activistas, como ha pasado pues, en el caso de Sudáfrica. ¿Ustedes cuentan con algún apoyo institucional? ¿Ha habido algo que no fuese pues desde el activismo? Bueno, el apoyo institucional que se ha podido comprobar más
más fuerte ha sido por parte de los gobiernos de Malasia y Colombia hacia sus respectivas delegaciones. Si estamos hablando de gobiernos nacionales, ¿no? como es el caso, tanto el presidente de Malasia, disculpen, no recuerdo el nombre, como el presidente Petro en Colombia, han manifestado el apoyo a las delegaciones que han venido aquí. En esta delegación, no es el caso de mi embarcación, pero sí de muchas otras, hay más de una decena de ciudadanos de Malasia que, si no estoy mal, en su país se han también roto relaciones con Israel y se están tratando de poner ciertas sanciones. Estas son y en el caso de Colombia, el mismo presidente Petro hace 2 días escribió y publicó una carta manifestando su apoyo a la flotilla de la libertad y especialmente mandando un abrazo a la delegación de los 5 colombianos que se encuentran ahora navegando también. No es casual, también ha habido apoyo institucional, pero normalmente por parte de ayuntamientos. En el caso de Cataluña, obviamente, es manifiesto el caso de Ada Colau como exalcaldesa de Barcelona, que está embarcada en el buque Family, donde siguen algunos de los mayores activistas ahora mismo. Ya zarparon hacia Túnez, por cierto, esta misma tarde. Los he ido a grabar antes aquí mismo en la isla, en un total de 17 embarcaciones, y que ya van a ir a esperar a Túnez el resto de embarcaciones que se suman tanto de Tunisia como los que estamos llegando rezagados de Barcelona y de Menorca. El caso de Ada Colau como actual jefa de la oposición del Ayuntamiento de Barcelona es de los más destacados. Ella arrastra una tradición política con ella y que la acompaña muy importante en Barcelona, tanto de lucha como de institucionalidad democrática y progresista, que está removiendo muchísimo, bueno, está poniendo el dedo en la llaga en muchísimas personas que se hacen llamar progresistas en el Estado español, y que, pues viendo una acción como esta en la que una persona que después de haber gobernado durante 8 años un ayuntamiento significativamente importante como es el de la ciudad de Barcelona esté embarcándose en una situación como esta, bajo el riesgo de entrar en la cárcel, de ser deportada, de ser atacada por mar y arriesgar su vida, pues es realmente impresionante, y es algo de lo que los que hemos vivido en Barcelona y somos de Cataluña nos hace sentir especialmente orgullosos. Muchas gracias, Bernat Lautaro, por acompañarnos en Macondo, por este testimonio. Esperamos que la flotilla pueda seguir navegando en este intento de romper el cerco, dar un mensaje político a la humanidad sin que el Estado de Israel cometa ninguna agresión ni detención sobre sus tripulantes. Les mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Macondo, todo el equipo, a los compañeros y compañeras que están haciendo este esfuerzo y que, entiendo yo, están poniendo en alto una cierta bandera de humanidad en el contexto de un genocidio que no ha tenido de parte de los gobiernos la respuesta política que merece, por lo menos de la mayoría de los gobiernos, con esas excepciones que vos mismo hacías notar del gobierno colombiano, malayo o brasileño o chileno, en fin, algunos países que sí han tenido una postura mucho más fuerte de denuncia e incluso de llevar este caso a la Corte Internacional de la Haya, donde todavía se está tramitando, por cierto. Gracias, Bernardo Lautaro, por acompañarnos. Gracias a ustedes, que tengan buena noche. Muchísimas gracias, Bernat. Y vamos al corte y vamos con la organización de Shanghai.
La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Bueno, volvemos con Macondo, como les venía contando, este 30 de agosto, 1 de septiembre se celebró en China la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que fue la más grande de su historia. Llevan ya unas cuantas décadas desde los principios de los años 2000 celebrando. Asistieron líderes de más de 20 países, de unas cuantas organizaciones, y se planteó, entre otras cosas, Xi Jinping como una suerte de un nuevo sistema de gobernanza global, un modelo más justo, pero no solamente han sido discursos, aprobaron como 24 documentos, una estrategia de desarrollo de la organización hasta el año 2023. Se habla también de una integración en el comercio, en mercancías, en una infraestructura, de unos lazos culturales. ¿Por qué es importante y por qué hablamos de eso? Bueno, porque estamos hablando de que económicamente representan, bueno, pues en términos de población estamos hablando de una organización que representa el 40% de la población mundial. Y bueno, a lo largo de muchos años ha sido despreciada esta organización por Washington, pero parece ser que ahora, frente a todo este contubernio de Trump y las amenazas a países como China, la India, pues se está reconfigurando un bloque, un nuevo bloque, que vamos a ver qué potencia tiene, pero de momento pues promete mucho, y hoy lo vamos a analizar con la amiga de esta casa, amiga también y periodista internacional, Naya Sanso. Naya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Un placer saludaros hoy desde México. Naya, ¿por qué es importante este evento? ¿Por qué hemos estado analizándolo estos días, ¿no? Justo después de que se celebrase esta foto, ¿no? Que hemos visto de Xi Jinping, de Modi, de Putin, algunos chistes que han salido, ¿no? De Rusia supuestamente aislada. Fue justo la Cancillería rusa que habló de eso. ¿Qué supone para este nuevo orden mundial del que venimos hablando tanto tiempo? Bueno, el simple hecho de que la BBC lleve 4 días comentando por qué esta reunión es algo malo, por qué esa imagen supuestamente anti-occidental de Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi, supone un cambio, ya nos tiene que decir que es importante. Todos estos foros, la Organización de la Cooperación de Shanghái, BRICS, empiezan a ser ya importantes, empiezan a causar cierto nerviosismo al establishment occidental, fundamentalmente porque está viendo que, al contrario que hace unos años, ese momento unipolar de los años 90 pasó, y ahora mismo los países del sur global, los países del resto del mundo, lo llamaríamos, los que están fuera de la OTAN, tienen otras opciones. Estados Unidos ha impuesto sanciones secundarias, ha impuesto aranceles a la India por seguir adquiriendo petróleo ruso. La respuesta de la India no ha sido ceder, esa habría sido la respuesta de la Unión Europea. La de la India ha sido reafirmarse, y rápidamente Narendra Modi confirmó
que después de 7 años sin una visita a China estaría en persona en esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esa imagen es importante, ha causado mucho nerviosismo precisamente porque da a entender que hay una reconfiguración, no sé si diría de bloques, pero sí de las relaciones internacionales al margen de Occidente, y porque Occidente tiene que empezar a saber que ya no tiene el mando, al menos ya no tiene el mando único, y que empiezan a generalizarse esos discursos de multilateralismo, de apertura, de un orden basado en la legislación internacional, no en ese orden nacional basado en reglas, concretamente las de Estados Unidos, y que se aplican selectivamente. Discursos empiezan a ser algo más que una imagen, empiezan a ser algo más que sonrisas. Estamos en la fase inicial de ese cambio, pero estamos llegando a un punto de inflexión en el que veremos si ese mundo más multipolar realmente empieza a echar a andar, y cuáles son las implicaciones tanto para los países del sur global, tendrás más opciones, como para Occidente. Naya, buenas noches, bienvenida nuevamente a Macondo. Naya, además en esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que ya tiene, el año que viene va a cumplir 25 años, se acordó la creación de un banco de desarrollo de la organización, lo que suma a la existencia del Banco de Desarrollo de los BRICS, ese que preside Dilma Rousseff. Hay un banco de lo asiático, o sea, hay un nuevo impulso. China venía impulsando esto con fuerza para el desarrollo de infraestructura, para, bueno, en fin, todo el trabajo económico financiero. ¿Qué aporta esta nueva arquitectura económica, este planteo de banco que China llevaba ya desde hace varios años, pero que recién ahora se va a concretar, a la consolidación de este grupo que, de acuerdo a los trascendidos, maneja una economía global de 30 billones? Entonces es una de las mayores economías del mundo en sí mismo en este momento. La importancia de la Organización de Cooperación de Shanghái está en sus países miembros. No se trata solo de India y de China, las dos primeras potencias demográficas. Está también Pakistán, que es el quinto país en tamaño de población. Ya solo por esa potencia demográfica es algo que tenemos que tomarnos en serio. De la misma forma que los BRICS en un paso adelante, ese banco de desarrollo supuso una alternativa a esas estructuras vinculadas al Fondo Monetario Internacional, pero tenemos que ver también el calibre de esas inversiones, que de momento no consiguen de forma hacer sombra al Fondo Internacional. Sí que es importante que haya opciones para los países del sur global, que no tengan que acudir siempre al Fondo Monetario Internacional, y a cambio de que ofrece créditos siempre a base de eso que llaman reformas, recortes sociales, privatizaciones. Esto no va a ser así en el caso de estas instituciones, que van a estar muy definitivamente van a estar lideradas por China, que es el país, es la economía más potente. A China no le interesa condicionar las situaciones internas de los países, no le interesan esas injerencias internas que sí, que son la seña de identidad del Fondo Monetario Internacional. A China lo que le interesa es apertura y comercio. Esa es la importancia de todas estas instituciones que van a ir surgiendo, pero que tienen que consolidarse primero, tienen que ir creciendo para aspirar en un futuro a competir con el Fondo Monetario Internacional y esas instituciones creadas la posguerra mundial por y para Estados Unidos. Naya, gracias por acompañarnos nuevamente. Uno observa cierta paradoja o como un efecto boomerang en todo esto, porque a medida que uno ve una agresividad, por lo menos muy marcada en los últimos gobiernos de Estados Unidos, contra este conjunto de países, se produce el efecto paradójico para Estados Unidos, que los países se juntan. De hecho,
Creo que la guerra en Ucrania ha sido un proceso que ha, no sé si acelerado, pero por lo menos profundizado esa tendencia. Es una suerte como de, no sé, habría que encontrar una expresión de esta suerte como de generar lo que uno más teme en realidad, ¿no? Que es como generar un bloque de países o potencias contrarias que se unifican. ¿Pensás que dentro de Estados Unidos hay algún tipo de reflexión, reordenamiento de rumbo para evitar que esté pasando justamente lo que quieren que no pase, que es que no se junten las potencias que le adversan? Se me hace muy difícil ver en el trumpismo una estrategia más pensada que el dando sanciones un poco a diestro y siniestro a aliados y oponentes de la misma manera. Estas sanciones contra no tienen ningún sentido. Adam Tooze, el economista, explicaba hace unos días que todo ese mecanismo de poner tope a la venta del petróleo ruso, poner un precio tope, estaba diseñado precisamente para que India se beneficiara de ese tope y pudiera refinar el crudo ruso y revenderlo, y que India actuara de forma de quizá de contrapeso a la potencia de China en Asia. Esto que ha hecho ahora Donald Trump deshace completamente esa idea de que un país, el más cercano a Occidente, de los miembros de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, pudiera beneficiarse de la guerra de Ucrania en lugar de China. No, realmente supone que India ha tenido que buscarse una salida alternativa. Trump dijo hace unos meses que él ya había conseguido, que básicamente con un post en su red social personal, que los BRICS renunciaran a crear una moneda común, algo en lo que Lula da Silva ha insistido mucho, pero que ni China ni India se han sumado en ningún momento. La presión a todos los países, es una pena que estemos hablando de la Organización de Cooperación de Shanghái y no de una cumbre de los BRICS en la que habría estado también Lula da Silva, y habríamos visto a 4 países que están siendo muy presionados económicamente por Estados Unidos, tanto Rusia con las sanciones, China con amenazas de aranceles, India con estas sanciones secundarias y Brasil. India y Brasil están solas con ese 50% de aranceles. En el caso de Brasil es ya por una injerencia interna, por motivos políticos. Es evidente que las presiones de Estados Unidos están consiguiendo que países que no han tenido muy buenas relaciones o en los que no hay una confianza consolidada, como es el caso de India y China, que tienen serios problemas de fronteras, tengan que unir más que nada porque no tienen más remedio. Y recordemos que en la Organización de Cooperación de Shanghái están tanto India como China con serios problemas de fronteras, India y Pakistán, que hace unos meses estaban disparándose misiles. Esta es un poco la ansia de la Organización de Cooperación de Shanghái, que pueda consolidarse y conseguir ir más allá de esa cooperación iniciática en el comercio, de lo que se está hablando, y crear ya unos consensos que en esta cumbre sea paz, pero hay miembros de esa organización que no están precisamente en paz. Consolidar una forma de resolver conflictos haría que la organización creciera ya a un paso superior. De momento no estamos ahí, pero sí que estamos en esa fase iniciática en la que los distintos países han visto que ante las presiones de Estados Unidos su mejor opción es buscar alianzas alternativas que no son exclusivas, pero que están ahí como una opción más. Naya, para ir concluyendo un poco este análisis de esta cumbre, te invito a reflexionar también en torno al desfile militar por los 80 años de la derrota de Japón en China, porque hay toda una interpretación geopolítica que ha surgido a partir de la presencia conjunto de Vladimir Putin, Xi Jinping, también Kim Jong-un en un proscenio, ¿no? Sentados juntos, tres potencias nucleares y además tres enemigos directos de los Estados Unidos,
acompañado de una cantidad de mandatarios, dirigentes que iban desde la Junta de Malasia, Vietnam, Cuba, otros países, algunos de la organización Shanghái, otros no, algunos países de los BRICS no estaban, pero en cierta sintonía también con lo que había sido el desfile de la victoria en Rusia hace unos meses. ¿Cómo se debemos interpretar este desfile que tiene sus peculiaridades porque es el mayor desfile que se ha hecho en años en China y además con esa presencia clara de Vladimir Putin y de Kim Jong-un? Bueno, para empezar, ha sido una demostración de fuerza de China, una demostración de cuánto ha crecido militarmente China, su capacidad de innovación. Hasta hace muy poco, Occidente consideraba a China un país que sabía producir lo que se le ordenaba producir o hacer copias baratas. Eso quedó atrás hace ya varias décadas. China es una superpotencia económica y también militar. No tiene la capacidad, como sí tiene Occidente con la guerra de Ucrania, de probar su armamento, sus innovaciones en el campo de batalla en situación de combate. Pero es evidente, por lo que hemos visto, que China ha crecido no solo económica y políticamente, sino también militarmente. En ese sentido, la geopolítica manda y no se puede ser una superpotencia solo con potencia militar, sino que necesitas una serie de alianzas. Esa imagen de Xi Jinping flanqueado a su derecha por Vladimir Putin, a su izquierda por Kim Jong-un, ha molestado mucho, ha causado mucho nerviosismo. Donald Trump les mandó un saludo mientras conspiraban contra Estados Unidos. La reacción de la Unión Europea ha sido también bastante relevante. La líder de la diplomacia europea hablaba de que China y Rusia han hablado de que ganaron la Segunda Guerra Mundial y se ha preguntado por qué lo hacen y ha comentado que eso es algo nuevo. No es nada nuevo. Sabemos quiénes lucharon en esa alianza antifascista. No lo hicieron solos, pero estuvieron ahí. El desfile ha sido un poco la segunda parte del que vimos el 9 de mayo en Moscú, y la ausencia de países occidentales pues es llamativa. Había un único dirigente de la Unión Europea, el presidente de Eslovaquia, que ya ha recibido órdenes de Donald Trump de dejar de adquirir petróleo ruso. Occidente sigue pensando que puede coger el teléfono y dar órdenes a todos los países del mundo, pero tiene que, en el caso de Europa puede que sea así, pero ya no es así en el resto del mundo. Esa imagen de los tres presidentes en esa reunión, si lo pensamos un poco fríamente, son tres países vecinos cuya presencia en un desfile no debería hacer saltar todas las alarmas. El problema vuelve a ser que Occidente ve a cualquier potencia emergente como un problema, como una amenaza. Si escuchamos las declaraciones de Xi Jinping a lo largo de esta semana, en ningún momento se ha hablado de forma de confrontación. No se busca sustituir a la OTAN, no se busca sustituir a las instituciones económicas de posguerra, se busca precisamente recuperar el espíritu de Naciones Unidas y crear un mundo más multipolar en el que todos participen por igual. Ese yo creo que es el mensaje que ha querido lanzar China esta semana. Sí que es cierto que China nos ha dejado también esa demostración de fuerza militar ante las presiones económicas y quizá en el futuro militares. China tiene que demostrar también que una superpotencia necesita tener un ejército potente, especialmente ahora que la Unión Europea se rearma, Estados Unidos se rearma. Estamos en un momento de altas tensiones militares que están llevando al aumento del gasto militar, no solo en China, sino en todo el mundo. Pero el mensaje creo que es más político y geopolítico que militar en cualquier caso. Naya, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre, muy completo. Esperamos volver a verte pronto por aquí, amiga. Gracias.
Bueno, y nos quedan unos 10 minutos y decidimos que es necesario comentar esta voladura de una lancha en el Caribe, supuestamente cargada con drogas, supuestamente con una tripulación que presuntamente miembros del Tren de Aragua, con 11 personas a bordo, que ayer eliminó Estados Unidos desde en el marco de ese despliegue militar sin precedentes en el Mar Caribe. Lo anunció Donald Trump, parecía un casus belli, luego se vio pues que es una lanchita, no ha quedado ni rastro ni de los que estaban a bordo, ni de la droga, como para no entender qué sucedió ahí. Todo se produce en medio de una gira de Marco Rubio por México y por Ecuador. Así que, ¿cuáles son los análisis de Marco y de Leandro sobre lo que ha sucedido? Adelante, Leandro. Bueno, lo primero es, eh, no podemos obviar que Donald Trump hace esta publicación y dice, esto es una lancha venezolana integrada por gente del Tren de Aragua, saliendo de las costas de Venezuela, dirigiéndose a Estados Unidos, y nosotros la destruimos y mostramos ese video. Eso es lo primero, porque haya existido o no el evento, sea el real, sea inteligencia artificial, sea de ese momento, sea de otro momento, esta es la narrativa que quiere instalar Donald Trump. Y que lo logra hacer porque todos los medios del mundo repiten eso. Después, si nos podemos analizar el hecho más real, es improbable que sea eso que están planteando ahí. No solo por lo que dice, por ejemplo, Gustavo Petro, que dice, vivimos interceptando lanchas con drogas y esto no sucede nunca. Colombia tiene una amplia experiencia, y México también, en interceptar lanchas de drogas, sobre todo sobre el Pacífico, pero en el Caribe se hace casi que permanentemente, de drogas y de personas, y nunca se hace esto. Pero además, la costa venezolana, y esos son datos geográficos, algunos lo han publicado, algunos analistas, y es así, el punto más cercano a los Estados Unidos está a 1.350 kilómetros. Y esto no parece ser el tipo de embarcación necesaria para cubrir una distancia de esa naturaleza. 1.350 kilómetros en mar abierto no es algo que habitualmente se haga. Se puede hacer, como todos sabemos, por el Mediterráneo, una patera, que son distancias más cortas, pero es difícil pensar que el Tren de Aragua o cárteles que se le ha dado esa dimensión de organización terrorista se muevan así. Recuerden ustedes que hay organizaciones como cárteles mexicanos o colombianos que está demostrado que han tenido hasta submarinos propios. Quiero decir porque me parece que la construcción tiene aspectos medio fantasiosos. Ahora, ¿qué es lo que busca? Asumamos este hecho no en tanto real, sino en tanto esta es la narrativa instalada. Y es verdad que hay un despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe, no sabemos cuál es la dimensión, si son esos 4.000 militares, si tienen esos barcos o no, o barcos con propulsión nuclear, en fin, pero hay una cuestión amenazante, dicha desde hace días, ¿qué puede estar buscando? Y ahí hay diferentes explicaciones o diferentes planteos, desde los que dicen, quieren hacer una amenaza militar directo, a los que dicen, quieren desactivar un desplazamiento de tropas que no puede concluir en una invasión sobre Venezuela. Para mí esto es casi que afíliese a la postura que usted quiera en la medida en que hay información que no tenemos ni vamos a tener, que tiene que ver con la inteligencia o el armado estrictamente militar de las acciones de los Estados Unidos. Puede ser, sí, plantear, no estamos ahí al pedo, porque recuerden, la semana pasada cuando hablábamos decían, ¿y cómo termina esto? Porque como es tan difícil pensar un escenario militar, lo cierto es que puede ser un mecanismo como para llenar el ojo. Ahora, ¿cuál es la reacción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Es, yo por esto no me voy a sentir aludido. Pero hay otros actores dentro de Venezuela y analistas que dicen, ojo, porque se está construyendo la noción, aunque sea por IA o por lo que sea, de que si es venezolano, se lo puede hacer explotar en el agua, sin juicio, mostrarlo. Se está deshumanizando. Miren que eso es también una conducta. La idea de que ya el venezolano no hay que ni explicar. O sea, que viene una lancha a decir que es venezolano, lo puedes bombardear y nadie va a salir a decir, bueno, no hubo juicio,
no hubo nada. Venimos de hace 2 meses donde mandaron a más de 200 venezolanos a una cárcel en El Salvador sin que nadie dijera nada, ni siquiera, ¿no? Que no habían sido juzgados ni ordenados por nadie, ¿no? Y esto es un tema complejo, porque esa deshumanización no encuentra, salvo en algunas personas, mandatarios como Gustavo Petro, la respuesta, por lo menos la que a mí me gustaría, de parte de otros presidentes y presidentas de América Latina, diciendo, no se puede, no puede ser, nadie puede ser condenado a muerte, además por ir en una lancha. Y no se puede vivir amenazando a un país, en este caso a Venezuela. Eso es preocupante, porque ahí Estados Unidos puede estar midiendo y diciendo, a ver cómo reacciona en el caso de desplazamientos militares, porque eso hay que tenerlo también en cuenta. Como sea, es muy grave el desplazamiento de tropas y también ese video, sea real o no, es muy grave lo que está planteando Estados Unidos, que es un escenario de violencia simbólica, digamos, violencia anticipada, ¿sí? Que ya sabemos que es el paso previo a acciones de otra categoría. Hay que ver qué sigue, ¿no? En todo caso, es cierto que no dijeron ni a dónde había sido el ataque, ni con qué lo habían atacado, ni si tenían alguna prueba que eran del tren de Aragua, ni siquiera si había algún tipo de droga dentro, ni por qué en un barquito de esa naturaleza iban 11 personas, lo cual no cuadra. O sea, hay un montón de elementos que no cierran, que además son señalados por varios en la prensa internacional, no necesariamente favorables a Estados Unidos, eh, y no hay quien no esté diciendo que además seguramente era una lancha con migrantes, digamos, ¿no? Sobre el tema de la distancia de Estados Unidos-Venezuela, en general los viajes, sean de migrantes o lo que fuera, son con escalas, digamos, ¿no? Escalas en las islas del Caribe, escalas en Centroamérica. Pero en todo caso no cuadra una mega lancha de mega narcóticos con 11 personas adentro de ese tamaño. Yo creo que es una demostración un poco en la clave en lo que lo decís, como bueno, si queremos hacerlo, lo hacemos. Después hay algo como de patético dentro de la tragedia, ¿no? Que es que desplegás los barcos destructores con misiles Tomahawk y el submarino nuclear y todo eso que estás mostrando con titulares y videos para atacar una lanchita de 11 personas que no tienen ni cómo defenderse. O sea, es como, pará, vos me estás diciendo, voy a decirlo en términos medio como cuadrados, pero vos me decís que el imperio estadounidense desplegando sus tropas marítimas en el mar Caribe, su acción de fuerza es reventar una lancha sin ningún tipo de defensa. Hay como incluso una suerte como de asimetría, o sea, ¿de qué estamos hablando, digamos? ¿Se acuerdan que en uno de los programas anteriores hablamos de ese bombardeo de Siria que mandaron ahí unos misilazos contra una base que estaba como completamente destartalada, pero era como que anunciar durante semanas, todo el mundo esperando, conteniendo la respiración y pues claro, necesitas algún tipo de desenlace, pero más allá de desenlace creo que es un poco ya una búsqueda desesperada de la administración de Trump de apuntarse a alguna victoria, porque en Ucrania no está saliendo, con Gaza Israel no está saliendo y bueno, una guerra en América Latina o una acción militar, una ofensiva en la que tú puedes decir, aquí estoy librando una lucha feroz en contra de la banda de los narcos más peligrosa de América Latina, en la que de repente han convertido al Tren de Aragua o al Cártel de los Soles, a los que ni idea mencionaba en sus informes antes, pues es una parte de esa estrategia que, si bien Marco, sí, dices, sí, haces todo ese despliegue para hundir una lanchita, sí, pero tenemos antecedentes de lo mismo o cosas parecidas que han hecho en la administración Trump anterior y cuando también era como, pero ¿qué sentido tiene? Pues una demostración de fuerza sin más, de por qué podemos. Sí, sí, ahora no sé hasta qué punto es una victoria, insisto. Yo no sé si incluso Marco Rubio no forzó un anuncio para decir, o sea, yo creo que discursivamente dejaron una puerta de escape, porque Rubio no dice, ni nadie dice, nuestro objetivo es un cambio de régimen. O sea, Venezuela sí dice que le quieren hacer un cambio de régimen, pero trabajan narrativamente en una suerte de zona como de posible retirada, como diciendo, bueno,
finalmente hemos logrado máximas incautaciones, el objetivo estaba cumplido, repleguemos de esta situación donde finalmente políticamente no pasó mucho. Ahora, algo tienen que mostrar y eso que mostraron, yo insisto, eso es una victoria. O sea, si eso es la No. victoria que tiene Estados Unidos para mostrar, yo entiendo todo lo que decís, Leandro, y coincido, y es un antecedente peligrosísimo, y el venezolano pasa a ser un ser de no derecho aún más como importante de lo que lo era antes, pero eso es el poderío militar de Estados Unidos. No estoy invitando a nadie a hacer nada, pero quiero decir, Otro punto que no estamos quizá estimando correctamente, o quizás estemos subestimando, no lo sé. Para mí Estados Unidos tiene, para mí no, Estados Unidos tiene en este momento un problema que no lo tiene ningún otro país del mundo, que es una epidemia de consumo de fentanilo que alcanza incluso a sus Fuerzas Armadas. Según datos en el día de hoy, hay como 200 militares también que han fallecido por este tipo, por el consumo de fentanilo. Recuerden que desde que asumió Donald Trump ha planteado el tema del fentanilo como un problema casi que geopolítico. En lugar de plantearlo como un problema de salud pública o un problema de seguridad interior, lo plantea como un problema de defensa. Con México, recuerden, con Canadá y ahora plantea este tema de las drogas. Yo creo que ahí se puede estar mezclando una necesidad de mostrar cosas vinculadas con el combate al tráfico de drogas, con esa lógica que tienen los Estados Unidos de transformarlo todo en un problema imperial, en cómo mezcla una cosa con ya un objetivo como es Venezuela o ese tipo de acciones. Creo que efectivamente dejan una puerta abierta a una narrativa, ese despliegue no ha sido en vano, este despliegue tiene estas características, ¿sí? No me parece fácil incorporarlo en una escalada militar real hacia Venezuela, sí me parece que incluye una escalada simbólica en el sentido de el venezolano no es nada, el venezolano es una variable de ajuste y así como lo podemos liquidar acá, podríamos hacer cualquier cosa sin que nadie ni siquiera pidiera explicaciones. O sea, a mí es como quizá un poco rebuscado lo que estoy planteando. Yo creo que algo tenían que hacer, yo no me esperaba esto. La semana pasada cuando hablábamos de qué van a hacer con este despliegue militar, decíamos, atacar Venezuela parece raro, no atacarlo, ¿y cómo termina? Bueno, empiezan a aparecer este tipo de eventos que dan una respuesta a eso, ¿no? Ahora ese despliegue militar de Tomahawk es ridículo, porque su desenlace sea atacar una lanchita, pero atacar una lancha es más que cero, y después en la construcción de discurso, de repente pasó a ser un gran objetivo militar. No lo sé, parece débil, hay que seguir viendo los Nos hemos acontecimientos. quedado sin tiempo. Les aseguro que el jueves que viene tocará hablar otra vez de Caribe, Marco Rubio, Donald Trump, Venezuela, Nicolás Maduro y todo lo demás. Para Ina y Marco, y también seguramente tengamos que hablar el jueves que viene de lo que pase en Argentina este domingo, que me parece un hito importante, las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en el peor momento, entiendo yo, del presidente Javier Milei, que está cercado por lo que ya es una especie de conocimiento popular, eso del 3%, como dice, que es un gobierno ultra corrupto. No significa eso que se vaya a reflejar directamente en las urnas, pero tampoco podemos descartarlo. Lo tendremos que analizar seguramente la semana que viene. Lo vamos a analizar así hasta el será. jueves que viene.